Bueno, hoy estamos a viernes 10 de febrero de 2023, en matemáticas 2, terminando la primera semana del trimestre 23, invierno. Vamos a comenzar el día de hoy continuando con viendo algunas funciones de formas así que ya vimos ayer. Vimos algunas propiedades o reglas de los límites de las funciones. Límites de funciones. ¿Qué sucede cuando tenemos diferentes tipos de funciones, lineales, exponenciales? Y vimos qué formas tienen. Vamos hoy a trabajar sobre esa línea de visualizar la forma de las funciones y ver si en las funciones que vamos a realizar hoy pudiéramos encontrar límites a esas funciones. Voy a permitirme entonces hacer un sistema cartesiano aquí. Ok, sí está. Y vamos a poner aquí, acá, una escala en el eje vertical o de la cantidad o variable y, siempre que tengo una garganta infectada por la clase de la mañana, estuvo muy platicada, un poco larga, fue más de una hora la plática, pues sí, llega a lastimarse un poco la garganta. Upa. Que sea perpendicular, lo más semejante a una perpendicular posible. Más que tengo que volver a marcar las señales de cada unidad en esta escala un tanto arbitraria en mi sistema trazador de funciones, en mis sistemas de referencia o para gráficas cartesianas y de otros tipos. Entonces, decíamos que cuando revisamos la relación entre cantidades, entre dos cantidades, hacemos una primera suposición de que una de ellas depende del valor de una cantidad, depende del valor de la otra, y lo expresamos entonces normalmente como una cantidad está en función, o el valor de una cantidad está en función de otra cantidad. El valor de la cantidad y está en función de los valores de la cantidad x. Y es la función de x, es lo que se lee aquí. Y es una función de x o es una cantidad cuyos valores dependen o están en función de los valores de x. Es lo que significa esos símbolos escritos de letras y otros símbolos. Por cierto, estas dos líneas paralelas horizontales chiquitas o dos barras horizontales no siempre han existido en el lenguaje escrito de las matemáticas. Los antiguos matemáticos, al menos europeos ya, hacían sus descripciones o escribían sus explicaciones e interpretaciones de pensamientos matemáticos en el lenguaje natal o de la nación donde vivían.
vivían en los dominios de lo que en un momento dado fue el Imperio Romano, hablarían latín y escribían en latín. Si hubiera sido en la cultura previa, en la cultura helénica, pues habrían escrito en griego. Si hubiera sido posteriormente, de hecho, posterior a la caída del Imperio Romano, en la cuenca del Mediterráneo, principalmente en Europa, pues la gente seguía escribiendo en latín. Posteriormente, al desarrollarse otras lenguas formalmente, o desarrollar escritura, otras lenguas que ya existían cuando los romanos hablaban latín, por ejemplo, los pueblos gálicos del oeste de Europa, de lo que ahora es Francia, el sur de las Islas Británicas, el norte de la península ibérica, donde toda esa región habitaban los pueblos gálicos, de ahí la Galia francesa, el territorio gallego español y el actual Principado de Wales, en el sur de la gran isla británica, Wales, Gales, Galicia, eran los mismos, tienen el mismo antecedente étnico. Pues hablarían las lenguas gálicas, de la que sería, por cierto, el actual gallego, y escribirían en su idioma galés correspondiente, quizá ya usando los símbolos con los que se escribía el latín. Y cuando expresaban ideas matemáticas, las escribían como si estuvieran hablando, escribían en el lenguaje hablado. No usaban símbolos. Los símbolos son relativamente modernos, son posteriores a la Edad Media. Empiezan a desarrollarse en la Europa mediterránea a partir del Renacimiento. Y así habrían escrito la cantidad Y es igual a una función de la cantidad de X. Habrían escrito que es igual a. Afortunadamente, algún matemático se aburrió de estar escribiendo de esa manera y dijo: voy a escribir con símbolos. Y fue cuando formalmente surgió el actual lenguaje escrito de las matemáticas. Por eso, algo que hoy en día cuesta, y por lo que mucha gente piensa que las matemáticas son difíciles, es no por el pensamiento matemático ni por la expresión de las ideas matemáticas, sino por cómo se escriben. No se escriben en español, o en inglés, o en alemán, o en ruso. Se escriben en el lenguaje matemático. Y es como si intentáramos leer ruso, o japonés, o árabe, o hebreo. Si vemos un texto de esos idiomas, si veo un texto de esos idiomas, no los entiendo porque no conozco el significado de los símbolos con los que escriben esos idiomas. El problema no es el lenguaje humano, distinto al mío, sino en la lectura. El problema es el desconocimiento del significado hasta fonético, es decir, cómo suena, qué representa cada símbolo, qué sonido representa cada símbolo. Hoy en día casi todas las lenguas humanas se escriben con símbolos que representan sonidos. Los gramemas representan fonemas. Bueno, los gramemas matemáticos son estos, representan fonemas matemáticos como Y es igual a la función de X, o Y es una función de X. Mucho de lo que tenemos que aprender cuando estudiamos matemáticas es precisamente la escritura de ese idioma. La matemática per se, como pensamiento o como expresión de ideas, no es nada difícil. De hecho, la expresión de definiciones, de descripciones de lo que vemos y describimos los humanos. Yo encuentro que al arrojar un objeto, la distancia que recorre depende de la fuerza con la cual lo arrojé. La distancia que recorre depende de la fuerza. Son dos cantidades, puedo medir la fuerza, puedo medir la distancia. La distancia depende de la fuerza. La distancia depende de la fuerza, la distancia está en función de la fuerza. Esa es una observación y una descripción de lo que vimos que sucedió. Lo puedo escribir en español. La distancia de un objeto lanzado depende de la fuerza con la cual lo lance.
o lo puedo expresar, lo puedo escribir con símbolos matemáticos, en lenguaje matemático. Bueno, continuemos tratando de entender ese lenguaje, cómo nos ayuda a entender diferentes fenómenos y qué propiedades tienen ya no el lenguaje, sino los fenómenos descritos. De hecho, por ejemplo, cuando yo lanzo un objeto, si no me fijo en la distancia que recorre, sino lo lanzo yo inicialmente para arriba, pues no se mueve en línea recta. ¿Cómo se mueve? A ver, vean, ¿cómo se mueve el mundo? ¿De qué manera se mueve? No es lineal, no es una línea recta, es una no línea o una función no lineal. Es una curva. ¿Qué tipo de curva? Es una parábola. Podemos escribirlo con la función de la parábola, solo que no la parábola que se dibuja como curva con el hoyo hacia arriba, sino con el hoyo hacia abajo. Le decimos cóncava arriba, una parábola cóncava arriba, que la función es y igual a x cuadrada, sino su inversa, porque es cóncava hacia abajo. Así de simple. No es tan complicada ni la matemática ni la física. Cuando la vemos de esta manera, si la vemos como luego nos las enseñan en la escuela, hasta uno sale corriendo y no en forma parabólica. Bueno, entonces, esto lo que nos dice es que diferentes funciones pueden describir diferentes fenómenos reales, fenómenos naturales. El chiste es encontrar la descripción matemática, el lenguaje matemático que describe el fenómeno, o al revés, observar el fenómeno y cómo lo podemos escribir en lenguaje matemático. Y suelen tener diferentes formas. Diferentes funciones pueden representar diferentes formas cuando las dibujamos en gráficas de tipo cartesiano, que pueden representar fenómenos reales o fenómenos que quizás ni siquiera existan en la realidad, como si tratáramos de hacer la ecuación o la función o la gráfica de un hada azul o un duende morado. Pero lo que relacionamos aquí son cantidades. La cantidad de la que depende una, y depende de x, así como la x la pongo entre paréntesis cuando la escribo en letras, cuando la dibujo, la x, decimos en la gráfica cartesiana, la pongo en la línea horizontal. Y lo que yo tabularía como x contra y en la forma tabulado de tabla, pues la x va en la columna del lado izquierdo y la y en la columna del lado derecho. Esta x entonces que está acá, está en la columna izquierda en la tabla y está en la línea horizontal en la gráfica. Los valores pueden ser desde el 0 a los números enteros naturales, o podrían ser números no enteros, podrían ser números racionales, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, etc. O expresados sus números racionales en forma decimal. 0.5, 1.5, 2.5, 2, 2.5, 3, 3.5. O puedo simplemente, por comodidad, en un momento dado, si el fenómeno lo permite, porque los valores numéricos dependen de cada fenómeno, pues quizá lo pueda hacer con números enteros y quizá los números naturales si solamente son positivos. Si resulta que en el fenómeno existen números negativos, entonces tendría que hacer la gráfica no solamente con los números naturales, que son todos los mayores a 1, incluyendo el 1, sino debería incluir el 0, que no es natural, sino que es real, y los números negativos de los números enteros. Pongamos, por ejemplo, como lo hemos estado haciendo, después del 0, el 1, el 2 y quizá el 3, que quedan del lado izquierdo en la tabla. En la expresión alfanumérica no la escribo aquí. La escribiría en el desarrollo o en la expresión completa de la función correspondiente.
Y en la gráfica cartesiana, pues serían tal vez aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí me quedó hasta el 7, 8, 9 y casualmente hasta el 10. Mientras que la y, los valores que se obtienen de este lado, cualquiera que ellos sean, pues irían en la línea vertical y debería comenzar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí me quedo hasta el 7, preferentemente en la misma magnitud los valores numéricos de x y de y, en el mismo tamaño, decimos a la misma escala. Es lo que debemos procurar hacer siempre que sea posible. A veces no se puede. A veces no se puede hacer así porque la función real que estamos tratando de entender o de escribir es una función, pues, quizá tan loca como esta. 30 entre, quiere decir que sería entonces una función racional, es decir, formada por al menos dos términos, uno un numerador y otro un denominador. En este caso el numerador es un número constante, el 30 es igual a 30 y no cambia, no es igual a 31 ni a 29, se mantiene como 30, decimos que este es un número constante que si fuera con letra lo deberíamos representar con la letra A, B, C, D, tal vez. No con Z, ni Y, ni X, por ejemplo. Si podemos evitarlo, también deberíamos evitar usar la F, la G, la H, porque esas las usamos acá, hablando de cómo escribimos el lenguaje matemático, en el caso de las funciones al menos. Debe haber entonces números en el denominador. ¿Cuáles números? En este caso, en mi ejemplo, son un 5, otro número constante, pero que multiplica a la cantidad cambiante, sería 5 veces x. Y entonces, si esto fuera así, sería entonces 0 por 5 y algo más, 0 por 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, etc. Y eso tendría que dividir a 30 y se expresaría aquí para el valor de y. Bien, pero en este caso no es 5x, sino que además el valor variable de x está elevado a la segunda potencia. Entonces podríamos decir que ya no es una función racional lineal, que sería si x no estuviera a la potencia 1, sino que es una función racional potencial elevada a la potencia 2. Entonces, quizá de qué forma tenga eso. Tendríamos que tabular, ¿verdad? De veras. Pero además, para complicarnos la existencia, hay otro término, es decir, no solamente es una función racional en la que arriba tengo un término, un monomio diríamos, y abajo tengo no uno, es decir, no un monomio, sino dos términos. Tendríamos que al denominador lo compone un binomio de términos matemáticos, siendo en este caso un número constante, el número constante es 7, para no complicarnos demasiado la existencia. Tabulemos, saquen sus calculadoras o sus dedos, lo que tengan a la mano, pues a la mano tengo mis dedos, y tabulemos con valores desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5, digamos. Luego nos vamos a saltar y vamos a ver cuánto vale cuando vale 10, y nos vamos a saltar y vamos a ver cuánto vale y cuando vale x 100. ¿Cuáles serían esos valores de y? Cuando x vale 0, entonces y valdría 30 céntimos. Simplemente 0 al cuadrado es 0, por 5 es 0, más 7, que era 0 más 7 es 7, que era 30 céntimos. ¿Cuánto es 30 céntimos en racional? Si es que si es no racional. 4.28. 4.28. Ok. Cuando x vale 0, y vale 4.28, está más o menos por aquí. Casi cerca de 4.3. Cuando x igual a 1, pues 1 al cuadrado es 1, por 5 5, más 7 son 12, 30 entre 12. 2.5.
2.5. Entonces quedaría cuando x vale 1, llévale 2.5 por acá. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4, por 5, 20, más 7 son 27, 30 entre 27. 1 punto ¿qué? 11. Pónganse de acuerdo, comiencen y canten en coro. 1.12, ¿sí? Cuando x vale 2, entonces llévale 1.12 como por acá. Cuando x vale 3, 3 por 3, 9, más 5, 14, más 7, 21, entre 30 entre 21. 1.42. 1.42. No, sí. No, yo tengo como 0.57. A ver, ya tenemos dos valores posibles. 0.57. Sí, por ahí alguien apretó una tecla equivocada. Suele suceder. 0. ¿Qué me dijeron? 57. 5, 7, casi punto 6. Cuando y vale 3, cuando x vale 3, y vale casi punto 6 por aquí, digamos. Más o menos. Cuando x vale 4, 4 por 4, 16, más 5, 21, más 7, 28, 30 entre 21. ¿Sí? ¿Lo dice bien? Ok, ¿cuánto es finalmente? 0.34. Cuando x vale 4 es 0.30 y algo, es un poco más de un tercio por acá. Cuando x vale 5, 5 por 5, 25, más 5, 30, 37, 30 entre 37, 0. No sé, yo no traigo la calculadora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 0.22 por aquí. Cuando x vale 10, saltémonos hasta el 10. 100 más 5 por 5 da 500, más 7 son 507, 30 entre 507. .059. O sea, es menos de .1. Estamos por acá. Es un poquito más del lado. Ok, perdón. Cuando x igual a 100, 100 al cuadrado es 10.000, por 5 serían 50.000, más 7 serían 50.007, 30 entre 50.007, 0. 0.005. ¿Cuántos ceros? 3 ceros y 3 ceros. 1, 2, 3 y 5. ¿Correcto? Ya no lo puedo dibujar, pero ahí está. No, mentiras, aquí lo puse en el 6 y en el 7. Mentiras, no está en el 6 ni en el 7. Sería acá y el otro estaría por allá. ¿Sí? Cuando x es igual, sea igual a 1.000.000. Se me salté mucho. 6 por 10 a la menos 12. Lo voy a hacer así y no como lo hice en el otro donde había 44 ceros. 6 por 10 a la menos 12. O sea, es 0.11 ceros y luego el 6. Aquí estamos tendiendo a que x sea cada vez más grande. ¿Ustedes creen que si en lugar de que fuera 1.000.000 el valor de x, que fuera 1.000.000 es 1 por 10 a la 6, pongamos 1 por 10 a la 12, ¿cuál sería el valor de y? Tendría un valor muy pequeño, cercano a 0. Podría, si yo aumentara el valor de x, podría encontrar algún valor de x en el cual y valiera 0.0. No. Podemos decir entonces que la función 30 entre 5x cuadrada más 7
tiene un límite cuando x tiende a números muy grandes, al infinito, que es el valor que no voy a encontrar, el límite de esta función es 0. Leemos, el límite de 30 entre 5x cuadrado más 7 cuando x tiende a infinito es 0. En otras palabras, el 0 no está definido en esa función, o esa función jamás nos va a dar el valor de 0. Ese es su límite. Ese valor no existe en esa función, no está definido. Ahora, lo que sí vemos es que empieza por aquí, disminuye el valor de y conforme aumenta el valor de x, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, y se acerca a 0, pero nunca llega a ser 0, nunca llega a tocar 0, que ahí ya lo toqué, casi como si fuera paralelo al eje de x. Cuando tenemos este tipo de funciones donde la forma de la gráfica se extiende de manera cuasi paralela, en este caso al eje de x, que es el eje horizontal, le llamamos a eso una asíntota horizontal, y nos está diciendo que esa función tiene un límite que tiende al valor con el cual es paralela esa asíntota. Porque puede suceder que en alguna función la raya cuasi paralela no se acerque al 0. Podría acercarse a cualquier otro valor de y. Y entonces el límite de la función fulana cuando x tiende a infinito será ese valor de y. Que puede ser mayor que 0, y mayor que 0 o y menor que 0. Puede ser un número entero o puede ser un número real no entero. El hecho es que cuando encontremos asíntotas horizontales es lo que nos está diciendo. Pero no es el único tipo de asíntota que encontramos en las funciones matemáticas. De hecho, voy a escribir otra función parecida. La voy a hacer con el azul, no, con el negro. Y lo voy a usar en ese mismo sistema cartesiano porque me lo permite la función. En este caso, la función es f de x, que recordemos que es igual a y, a una cantidad y, que esta depende del valor de x, y la función tiene esta forma. Es también una función racional, casualmente también el numerador es 30, pero el denominador es un polinomio diferente. Es 5 que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Es como si esta x de aquí a esta x de aquí lo hubiéramos restado en 2 y luego lo hubiéramos elevado al cuadrado. No le voy a incluir el 7, ya con eso es suficiente para hacer ese cambio que es uno solo. Bien, tabulemos x y y. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, y hasta ahí nada más. Veamos. Comencemos al revés. Cuando x es igual a 100, vamos de abajo para arriba. Como de valores mayores a valores menores. ¿Por qué? Vemos que es una función racional cuadrática, donde la potencia está en el denominador y por lo tanto debería tener una forma parecida a esta. Debe ser una función no lineal con una asíntota horizontal. Por no dejar, veamos cuánto vale y cuando x vale 100. ¿Cuánto vale? Sería entonces 100 menos 2, todo al cuadrado por 5, y eso divide a 30.
Es vacío como he escuchado a algunos matemáticos y físicos españoles haciendo operaciones y es simpático cómo lo leen ellos, ¿sí? Las operaciones, por ejemplo, dicen, tenemos y igual a 30 partido por 5x cuadrada más 7. ¿Mandé? Sí. El tener esta línea que nos indica a nosotros la división, porque es un cociente, es un número racional, lee la línea de división no como dividido entre o simplemente entre, o incluso a veces en español decimos por, ¿no? Cuando hablamos de velocidades, por ejemplo, kilómetros por hora en lugar de kilómetros entre hora, ellos lo dicen 30 partido por ¿mande? En fin, y dicen que hablan español. Dicen que hablan español matemático. Sí, matemático o español. Ok, entonces ¿cuánto vale aquí? Cuando x vale 100, 100 menos 2 todo al cuadrado por 5 dividido 30 entre eso. A mí me salió 0.0006, pero no sé si será. A ver, 6 por 10 a la qué? ¿Cuántos ceros son? Menos 4. 10 a la menos 4. 6 por 10 a la menos 4. Fíjate, aquí es 5 por 10 a la menos 4. La potencia es la posición del primer decimal distinto de 0. Esta es la cuarta posición después del punto decimal, entonces 5 por 10 a la menos 4. Otra forma de interpretarlo o de poder contar la potencia es contar el número de ceros a la izquierda del entero, del primer dígito distinto de 0, incluyendo el cero de las unidades. ¿Sí? Son cuatro ceros con el de allá, la potencia es menos 4. ¿Sí? Son las dos formas de recordarlo. Porque es que, ¿cuál es la potencia? Cuenta ceros. Incluye el cero de las unidades. O cuenta posiciones del punto hasta el primer dígito distinto de 0. Ok. ¿Cuánto vale y cuando x es igual a 10? 0.093. Entonces, esa estaría, 0.1 estaría por aquí. ¿Ok? Cuando x es igual a 5, 0.66. Esa estaría por acá, un poquito más arriba. ¿Okay? Entonces, diríamos que sería una asíntota que viene así. Quizá porque está el 2 y todo esto elevado al cuadrado y luego multiplicado por el 5. En cambio, aquí la por x está sola. ¿Sí? Bien. Luego, 4. 1.5 cuando x igual a 4 es igual a 1.5, está por aquí. Entonces va subiendo. ¿Ok? Cuando x es igual a 3, 6.0 digamos. Entonces cuando x es igual a 3, y es igual a 6, está acá. Fíjense aquí, sube más rápido esta. ¿Ok? Cuando x es igual a 2, si x es igual a 2, entonces 30 entre 5 por 2 menos 2 elevado al cuadrado es igual a 30 entre 5 por 0 al cuadrado, lo que sería igual a 30 entre 5 por 0, que es igual a 30 entre 0, y esto no está definido. Ese es su límite. Entonces, es ND. Cuando x es igual a 2, este valor
no está definido. Y es ND, no definido. Es decir, puede valer 3, X y Y vale 6. Cuando X vale 2.1, si X es igual a 2.1, si está hacia acá, está hacia acá. 2.1 menos 2 al cuadrado por 5, 30 entre eso, sería 2.1 menos 2 es 0.1 elevado al cuadrado por 5. Cuando si X es igual a 2.1, si X es igual a 2.1, Y es igual a 600. Si X es igual a 2.01, Y es igual a ¿cuánto? 60.000. Si X es igual a 2.001, Y deberá ser igual a 6 millones. Por cada potencia del decimal le agrego 2 ceros. 2, 4, 6. Cuando X sea igual a 2.0001, Y igual será a 6 por 10 a la 8. Cada que hago esta fracción más pequeña, me estoy acercando al 2, a este 2. Y el valor de Y es muy grande, pero nunca podrá valer 2. Decimos entonces que la función 30 entre 5 por X menos 2 al cuadrado tiene un límite cuando X tiende a 2. O sea, cuando no siempre es infinito, no siempre es 0, es cualquier número en esa función en particular, cualquiera que ésta sea, tiene un valor que en este caso el valor de Y, ¿cuál es? En este caso el infinito es el valor no definido para la variable dependiente. Cuando el límite, cuando X tiende a 2 de 30 entre 5 por X menos 2 al cuadrado es infinito. No existe un número para esta función cuando X vale 2. Porque infinito no está definido, no tiene nombre, no se puede definir. Curiosamente, si X es igual a 1.9, es más, pongámoslo así, aquí quedaron con 3 decimales, 9, Y, ¿cuánto vale? Según yo va a valer 6 millones. Lo que puedo ver es entonces que esta función es así. Sube, pero también sube a la izquierda del 2. ¿Sí? Sería cuando X es igual a 1, Y debe valer 6. Cuando X es igual a 0, Y debe valer, ¿cuánto decíamos? 1.5. ¿Sí? Cuando X es igual a menos 1, vamos a decir aquí menos 1, Y valdría 0.66, estaría por aquí. Y entonces veríamos que de este lado la función tiene esta forma. Los que va para allá arriba, ¿sí? Aquí y acá. En este caso lo que vemos es entonces que el valor de Y va
aumentando conforme se acerca al valor límite de la función y se trazan de cada lado líneas paralelas a la vertical perpendicular al número 2, a x igual a 2. Entonces, estas dos líneas son paralelas a el eje de y, pero en 2, en x igual a 2, y a esta le llamamos entonces asíntotas verticales. Curiosamente, esta función tendría dos límites, o quizá tres. Quizá tres. ¿Por qué? Veamos esta parte de aquí. ¿Sí? Acá, y lo voy a poner mejor en azul, ¿sí? Así con un asterisco, y con este asterisco lo que digo es que la función 30 entre 5x menos 2 al cuadrado tiene un límite cuando x tiende a menos infinito, x, ¿sí? Que es igual a 0. Se traza una asíntota horizontal que se acerca al 0 en y. Es decir, cuando y tiende a números negativos muy grandes, a menos infinito, hay un límite que es igual a 0. Casualmente, y eso lo voy a escribir con negro porque es de acá, la función 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado tiene otro límite cuando x tiende ahora a más infinito o a infinito positivo, que también es igual a 0. Es aquí donde está esta asíntota horizontal, negro. Y tiene su límite vertical cuando x tiende a 2, que es el límite de ese infinito. Esta función 30 entre 5x menos 2 al cuadrado, todo este binomio, tiene tres límites. Uno cuando x tiende a 2, otro cuando x tiende a menos infinito y otro cuando x tiende a más infinito. Y los identificamos esos tres límites porque dos son asíntotas horizontales y uno es asíntota vertical, curiosamente en dos intervalos de la función, en x mayor a 2 y en x menor a 2. Y tan, por hoy viernes, qué bueno, gracias a Dios es viernes. Colorín colorado, estos límites se han acabado. Estuvo breve.